Hola, les doy la bienvenida a esta importante mesa redonda organizada por la Asociación de Musicoterapeutas en México. Mi nombre es Lorena Buenseñor, soy licenciada en musicoterapia uruguaya, actual presidenta del Comité Latinoamericano de Musicoterapia y de la Asociación de Musicoterapeutas del Uruguay. Y es un honor ser parte de este evento que busca explorar y profundizar en el fortalecimiento y la integración de nuestra comunidad profesional. La musicoterapia como campo profesional ha crecido significativamente en Latinoamérica, pero aún enfrentamos desafíos importantes en términos de integración y colaboración entre especialidades y formaciones diversas. En un mundo donde las necesidades de salud y bienestar evolucionan constantemente, es crucial que trabajemos juntos para fortalecer nuestro campo y expandir nuestro impacto. El objetivo principal de esta mesa redonda es identificar y proponer formas efectivas de favorecer la integración profesional entre musicoterapeutas, creando una comunidad más unida y resiliente. Queremos que este evento sea un punto de partida para nuevas iniciativas y colaboraciones que beneficien tanto a los profesionales como a las poblaciones que servimos como musicoterapeutas. A continuación voy a presentar en orden alfabético a los exponentes. Los presentaré de forma breve a cada participante mencionando su formación académica. Primero presentaré a la doctora Juanita Eslava Mejía desde Colombia, maestra en música por la Universidad de los Andes en Colombia, maestría en musicoterapia por la Universidad de Temple en Estados Unidos y un doctorado en musicoterapia por la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Bienvenida, Juanita. Luego la doctora Eugenia Hernández Ruiz desde México, licenciada en composición musical por el Centro de Investigación y Estudios Musicales, licenciada en teoría musical, literatura y crítica por Trinity College en Reino Unido, y una maestría y doctorado en musicoterapia por la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Bienvenida, Eugenia. Y por último, el doctor Gustavo Schultz desde Brasil, licenciado en musicoterapia por la Universidad de Río Grande del Sur, con maestría y doctorado en salud del niño y del adolescente. Bienvenido, Gustavo. Les voy a contar un poco cómo es la dinámica de la mesa redonda que me toca moderar, la cual es un honor. Será en formato, de mesa redonda, por supuesto. Cada pregunta será abordada por todos los panelistas, dándole un tiempo máximo cortito, de algunos minutos, ¿sí?, para compartir sus pensamientos y experiencias. Después de las intervenciones de cada uno, abriremos un breve espacio para comentarios adicionales. Esperamos que las discusiones de hoy sean productivas y que cada uno de ustedes se lleve algo valioso. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con las preguntas. Paso a nombrar la primera pregunta y de repente las respuestas las podemos hacer en el orden de la presentación previa, ¿sí? En tu experiencia, ¿cuáles han sido las maneras más eficaces y constructivas para generar comunidad entre musicoterapeutas de tu país? Juanita. Bueno, hola a todos, es una maravilla compartir este espacio. Muchísimas gracias a la AME, a la Asociación de Musicoterapeutas de México, por esta invitación para compartir contigo, Lorena, con Gustavo, con Eugenia, este intercambio. Yo creo que en esta pregunta, digamos como que hay una conjunción de elementos, porque por una parte hay elementos, llamémoslos así, no formales o no necesariamente estrictamente musicoterapéuticos, que también se convierten en formas eficaces de generar comunidad, como espacios, por ejemplo, que a veces surgen oportunidades de voluntariado o causas sociales, digamos, que a todos nos comprometen y que de alguna manera generan como un fortalecimiento de ese sentido de comunidad. Yo recuerdo una muy significativa, hace ya muchos años hubo en Colombia una época de inundaciones como la que hace poco sufrió Brasil, también en Río Grande del Sur, y el Ministerio de Cultura lanzó una iniciativa solicitando equipos de voluntarios y la Asociación de Musicoterapeutas se postuló, hicimos un trabajo donde nos rotábamos para ir a una población que nos asignaron a hacer distintas intervenciones y yo creo que ese fue un momento
de cohesión, digamos, fundamental para todos, en donde encontramos un propósito común que iba más allá del desarrollo disciplinar, ¿cierto? Entonces yo pienso que a veces hay esas cosas en nuestros países de Latinoamérica, cada tanto hay unas causas sociales relevantes para personas de nuestra comunidad y yo creo que ese es un elemento que siempre cohesiona. Por otra parte, están elementos como eventos, ¿cierto? Cuando por alguna razón, por ejemplo, le corresponde a un país realizar el Congreso de CLAM, creo que eso siempre funciona como un catalizador de esa unión entre entre los distintos musicoterapeutas de un país, porque creo que justamente es el momento en donde ahí sí, desde lo formal, unimos los distintos campos de abordaje de cada uno y nos abrimos al diálogo y son espacios de intercambio que por lo general son, perdón la redundancia, volver a repetir, abiertos y entonces ahí nos damos la oportunidad de compartir. Quienes están en la clínica comparten quienes están más en lo comunitario, viceversa, quienes están en lo educativo escuchan también de cosas que están sucediendo en ámbitos hospitalarios, por ejemplo. Entonces yo pienso que son espacios en donde hay esa apertura de mente y ese tiempo para dedicarnos a reflexionar sobre quiénes somos y sobre cómo hacemos lo que hacemos. Yo creo que esos también son esos otros espacios que son muy eficaces y constructivos. Y creo que por el otro lado, o por lo menos nos pasa cada vez que tenemos una oportunidad de encuentro musical, eso siempre es un espacio de afianzamiento de identidad que me parece que es fundamental siempre entre musicoterapeutas. Esas son como algunas de las ideas que se me vienen a la cabeza con esa pregunta. Gracias, Juanita. Eugenia. Gracias y gracias a todos. Yo como miembro del AME les agradezco la plática porque nosotros estábamos especialmente interesados en escuchar sus perspectivas. Nosotros tal vez somos los más jóvenes de todos los que estamos aquí presentes en cuanto a la asociación, entonces estamos muy interesados en escucharlos. Pero bueno, en mi experiencia, y muy similar a lo que dice Juanita, yo lo dividiría en no nada más son las maneras, los eventos sociales, las circunstancias y también las actitudes y los valores. Am, yo lo que observo en México es que fue una conjunción, por ejemplo, para crear la AME, que llevó tiempo, diferentes personas involucrándose en el proceso, en hacer su propia práctica, muchas veces práctica privada, en hacer su propia lucha individual pero todos por una parte separados y de repente surgen, por ejemplo, redes sociales, que fue un mecanismo de conocimiento entre musicoterapeutas que no sabíamos que estaba la otra persona ahí. Entonces, el surgimiento de las redes sociales con tanta fuerza, particularmente en la pandemia, fue lo que trajo mucho movimiento. A pesar de que la AME surgió antes de la pandemia, digamos que llegó a consolidarse durante la pandemia. Eso es una cosa, ¿no? Estas situaciones importantes que llevaron a la transformación de la sociedad y la comunicación. Otra fue, por ejemplo, el terremoto del 2017, que en México llevó a que muchos musicoterapeutas que estaban en la Ciudad de México, donde hubo muchos daños, y trataran de hacer un trabajo comunitario, no sé si exactamente musicoterapéutico, pero al menos de experiencias musicales para el abordaje de el trauma y el estrés postraumático. Esto, por ejemplo, Juan Carlos Camarena estuvo muy involucrado y eso llevó a que varias instituciones gubernamentales se enteraran de que existía la musicoterapia, ese tipo de cosas. Mi experiencia surgió antes, fue antes, en los principios 2004, 2005, y fue más en el trabajo individual de hacer, tocar puertas y llevar a las instituciones, pero voy a hablar un poco más en la siguiente pregunta acerca de eso. Y lo último es la idea de los valores y actitudes. Creo que también en esa explosión de conocimiento y de intercambio en redes sociales surgieron actitudes de curiosidad, de apertura, como decía Juanita, de disposición a conocer al otro, a veces sí de flexibilidad
de cambiar un poco el marco teórico que algunos de nosotros teníamos de qué es incluso la musicoterapia, para abrir espacios a personas que tal vez venían desde otras formaciones y otras perspectivas, pero lo que me parece además más importante es la paciencia. Paciencia, en mi caso, por ejemplo, a decir, bueno, ok, no está donde yo quisiera, no estamos en las formaciones donde a mí me gustaría, hay cosas que hacen que se me pongan los pelos de punta, ¿no? Cuando escucho algunas cosas porque digo, ay, Dios mío, esto es un riesgo para el público el ejercer de esa manera. Sin embargo, tengo que entender las circunstancias particulares de mi país, de la educación en mi país, del desarrollo de la musicoterapia en mi país y ser paciente y tratar de acomodar a todos y traer a todos a la conversación para que entonces podamos crecer juntos. Eso ha sido un crecimiento también personal, de dejar de lado algunas estructuras y marcos teóricos, como decía, y tener paciencia en el proceso y confianza de que juntos vamos a lograr un desarrollo mayor, ¿no? Gracias, Eugenia. Gustavo, Hola a todos, muchas gracias por la invitación por parte de la AME, muchas gracias a todos los colegas que están aquí, a Eugenia, Lorena, Juanita y a Alex que está ahí en la parte de las grabaciones. Y bueno. Antes de empezar, quiero dejar aquí mi saludo especial a mi querida gente del sur de Brasil que está pasando hoy por tantas dificultades. Yo soy exactamente de Porto Alegre, una de las ciudades que estamos con muchos problemas ahí. Entonces, justamente que estoy con esta camisa en homenaje a todos mis queridos del sur de Brasil. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque primeramente, cuando pienso en comunidades, pienso un poco en dónde estoy involucrado, porque en este mismo momento soy miembro de la Asociación Danesa de Musicoterapia, de una de las asociaciones regionales de Brasil y también de la Asociación Portuguesa de Musicoterapia. Entonces, para mí es posible como ver tres diferentes mundos en términos de cómo hacer comunidad. Y bueno, de los tres países hay como diferencias muy importantes y claramente en Dinamarca una de las cosas que ayuda mucho en el sentido de comunidad es tener por lo menos un encuentro al año donde la gente se reúne. El encuentro es financiado por la asociación, o sea, la gente no tiene que pagar para participar, incluso la parte del traslado, lo que ayuda mucho a fortalecer este sentido de comunidad en términos presenciales. Por supuesto, en Dinamarca hay un grupo de Facebook que va a volver ahora. En Portugal creo que también es importante decir que hay como una idea de comunidad, pero no muy fuerte, porque casi todo lo que hace la asociación está por Lisboa, no hay ninguna comunicación entre los miembros que pueda de alguna manera hacer un movimiento muy específico de la gente estar conectada. Y por supuesto en Brasil, que para mí es el mejor ejemplo. Parece que no, pero tener un grupo de musicoterapia Brasil en WhatsApp, donde toda la gente puede participar diariamente, ayudó mucho en este sentido de comunidad y principalmente algo que pasó ya hace muchos años en Brasil es que la gente puso al lado la parte del ego, de solamente hablar de las diferencias, pero específicamente hablar de lo que comunica y conecta a la gente como musicoterapeutas, o sea, lo que nos une como profesionales de musicoterapia. Y creo que este movimiento fue muy fuerte ahora con la aprobación de la ley nacional, donde se hizo un movimiento muy fuerte al respecto. Claro, ahora con la situación por cuenta de las lluvias también se ayudó mucho, pero particularmente esta semana pasó algo muy complicado en Brasil porque uno de los compañeros brasileños perdió su esposa y bueno, él queda con tres niños con el diagnóstico del autismo. Y fue una cosa muy fuerte que la comunidad decidió hacer acciones, como hoy tenemos una formación de evaluación en musicoterapia, y casi 300 personas en menos de una semana van a participar de la formación. Porque nosotros logramos en Brasil este sentido de comunidad
con una comunicación casi que diaria. Y creo que esto es muy importante. Cuando yo veo los otros dos países que no es tan fuerte este sentido de grupo, de unión, es porque yo no me comunico con las otras personas. Eso es, por supuesto, muy importante para formar este sentido de comunidad en musicoterapia. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a la segunda pregunta, si les parece bien. ¿Qué alianzas con otras disciplinas han fortalecido el desarrollo de nuestra profesión? Juanita. Bueno, yo creo que así como pasa con la pregunta anterior, hay particularidades también asociadas incluso a la formación que hay en cada país, que hace que este tema de las alianzas sea al mismo tiempo un motor de fortalecimiento y al mismo tiempo un temor para los musicoterapeutas, ¿cierto? Es como dónde ponemos esa línea entre buscar esas alianzas, que sí las buscamos y que yo sí siento que nos fortalecen de muchas maneras, pero donde también se pone esa línea como de la intrusión, ¿cierto? Ahorita Gustavo hacía referencia a la aprobación de la ley en Brasil, que ya va a regular, digamos, como todo el aspecto profesional del musicoterapeuta, pero por ejemplo, Eugenia, Lorena y yo estamos en países en donde no existe, digamos, ese reconocimiento desde la parte normativa de musicoterapia como una profesión. Entonces, cuando buscamos esas alianzas con otras disciplinas, hay varias particularidades. Por una parte, por ejemplo, en Colombia la formación que se ofrece es a nivel posgrado. Eso quiere decir que todo el que en Colombia obtiene un grado de maestría en musicoterapia tiene ya una disciplina de base. Entonces ahí tú ya empiezas a pensar que esas personas que provienen de esas disciplinas pues comienzan también a buscar fortalecer la musicoterapia dentro de su disciplina, pues porque ese ha sido como su ámbito de desarrollo. Y eso, por supuesto, nos avanza a nosotros profesionalmente, pero también les entrega a estas personas la responsabilidad de poner ese lugar, digamos, en donde busquen fortalecer al mismo tiempo la musicoterapia y en ese fortalecimiento esclarecerles a otros que la musicoterapia como tal tiene su cuerpo teórico, técnico, etcétera, y que, digamos, eso proteja de alguna manera de prácticas intrusivas porque no tenemos un tema legal que nos proteja. Yo sí creo que en Colombia particularmente ha habido un tema de una sinergia muy interesante con disciplinas como la educación, porque muchos de quienes estudian musicoterapia vienen del campo de la educación o en algunas de las disciplinas de la salud. También porque gracias a algunos musicoterapeutas específicamente que fortalecen mucho esta área, por ejemplo, en Colombia está Mark Ettenberger, que su campo, digamos, disciplinar de desarrollo es mucho más la parte de lo médico y eso ha fortalecido mucho ese ámbito hospitalario y ha generado, digamos, como unas alianzas con disciplinas de la salud que son súper importantes, pero también muchas cosas en lo comunitario en donde entramos a trabajar con trabajo social, con las distintas áreas terapéuticas. Yo pienso que eso va fortaleciendo mucho el desarrollo de la musicoterapia en el país, pero sí creo que hay un elemento particular de cómo se desarrolla la musicoterapia en cada país que va a determinar cómo funcionan esas alianzas, cuál es la naturaleza de esas alianzas y cómo buscamos nosotros como musicoterapeutas que la alianza nos fortalezca al mismo tiempo como disciplina y como profesión y también nos ayude a que desde esas disciplinas se reconozca ese valor del musicoterapeuta y entonces eso nos ayude a fortalecer la práctica de todas las personas que van egresando con sus grados de musicoterapia. Gracias, Juanita. Eugenia. Gracias. Sabias palabras las de Juanita. La verdad es que yo retomo esta idea de que el desarrollo y la interacción con otras disciplinas va a ser muy particular de acuerdo a las realidades individuales de cada país. Por ejemplo, cuestiones sistémicas de quién da la acreditación a una disciplina, quién da el reconocimiento legal. En México, por ejemplo, podríamos ir, ahora que estábamos trabajando en marco regulatorio,
por dos vías, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Y hay una cantidad de obstáculos o dificultades en una y en la otra que nos llevan a tratar de decidir cuáles alianzas nos convienen para mantener la integridad de la disciplina y al mismo tiempo para crear esta estructura legal que nos permita continuar creciendo. Entonces es un proceso muy particular que muchos de nosotros estamos aprendiendo en el proceso porque pues, nadie nos los enseñó, realmente tenemos que ajustarnos a nuestras realidades y además estas realidades a veces están cambiando, también nuestros gobiernos están cambiando, las estructuras de acreditación están cambiando, entonces es todo un proceso interesante. Las alianzas que más se han forjado en México, creo yo, es con la psicología por varias razones. Una de ellas es que uno de los modelos que tiene mayor preponderancia en México es el modelo de musicoterapia humanista que surge de la psicología y de la psicoterapia. Entonces, bueno, esas alianzas de alguna manera estaban desde el principio, ¿no? Algunos de nosotros hemos trabajado también con educación especial, hemos trabajado con trabajo social, hemos trabajado am, dentro de un medio educativo, educativo terapéutico, ¿no? Pero, o de educación especial, pero creo que el reto que planteaba Juanita de establecernos como una disciplina auténtica y no un añadido a otras disciplinas, estrategias añadidas, ha sido todo un trabajo que muchos de nosotros hemos hecho de manera individual, ¿no? Abogar por la disciplina y tratar de diferenciarla a la vez que nos metemos en un trabajo interdisciplinar, ha sido parte del reto, ¿no? Creo que se está logrando más y más. Todavía existe el reto de el público en general creo que no tiene todavía una concepción clara de lo que es la musicoterapia, precisamente porque no hay un marco regulatorio, no hay ninguna formación oficial, no hay ninguna formación universitaria en México y eso limita la comprensión pública, ¿no? De lo que es la musicoterapia. Sin embargo, creo que estamos trabajando en ese sentido. Una de las cosas que espero yo y tengo mucha confianza que va a suceder es hacer el Congreso del CLAM en el 2025 en México, con la idea precisamente de difundir la disciplina desde esta perspectiva, de somos algo único. Mucho hasta ahorita en este momento todavía se ve la musicoterapia como algo que se añade a otra disciplina, ¿no? Entonces, es mi esperanza que esto empiece a crecer y a modificarse. Otra de las cosas que pasa con la falta de formaciones es que hay menos manos para hacer el trabajo. Yo ahorita que escuchaba a Gustavo decía, bueno, sí, pues nosotros no llegamos a 300 ni con todos los estudiantes, o sea, somos muy poquitos los que estamos haciendo el trabajo y hay un límite a lo que se puede hacer entre tan pocos, ¿no? Entonces también es parte del proceso de generar esta conciencia y esta conciencia pública y el trabajo es, creo yo, un poco volviendo a la primera pregunta, es entender el proceso, entender el momento histórico, entender nuestra realidad en el país, entender también que tal vez en este momento, más que por ejemplo, la asociación servir a sus miembros, los miembros tienen que servir a la asociación, tienen que estar en una actitud de servicio porque es lo que la disciplina requiere, ¿no? Más que un beneficio personal, va a tener que ser un trabajo de picar piedra hasta que todos podamos establecernos y entonces tal vez tener los frutos de ese trabajo, ¿no? Pero es un proceso que lleva a veces bastante tiempo, ¿no? Creo, por otra parte, ya nada más con esto termino, que hay algunas personas en otras disciplinas que han entendido bien, muy bien, el valor de la musicoterapia y nos han apoyado. Sé de varias personas que han tenido esta experiencia que después de tocar puertas a la presidenta del Consejo de Neonatología dice, por favor, ¿no? Entra al hospital o en mi caso la que en este momento es la directora de la red de refugios contra la violencia doméstica, entendió muy bien mi trabajo cuando trabajé con ella. Ese tipo de alianzas que nos han hecho abrir puertas, ¿no? Pero seguimos picando piedra. Muchas gracias, Eugenia. Gustavo, Bueno, me alegra mucho escuchar las palabras de Juanita y de Eugenia porque son puntos fundamentales. O sea, em, esto de formar una disciplina, de en este proceso establecer las fronteras, los límites con otras áreas es fundamental.
especialmente en países donde o no hay la ley nacional o tampoco hay algún tipo de protección al respecto del título del musicoterapeuta. Em, en este fin de semana yo estaba en el Congreso Británico de Musicoterapia. Bueno, Reino Unido tiene la ley nacional hace muchos años y una de las invitadas fue la persona responsable en el Parlamento por coordinar todos los musicoterapeutas del país que están junto de los terapeutas creativos. Y ella decía, hacer solamente nuestro trabajo en la práctica no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer muchas cosas, entre ellas, por supuesto, estar en contacto con las otras disciplinas, buscar colaboraciones con otras disciplinas, pero especialmente mostrar cómo es posible colaborar y al mismo tiempo dejar claro lo que es nuestra práctica profesional y lo que es la práctica de las otras áreas. Porque, por supuesto, tenemos muchos puntos en común con otras disciplinas y por eso que es tan importante tener en cuenta estos aspectos. Entonces, cuando la gente está intentando explicar las diferencias de lo que hace el musicoterapeuta, normalmente vamos a las técnicas utilizadas, vamos a las actividades prácticas, a los objetivos. Y yo creo que este no es el mejor camino, porque lo que se muestra a lo largo de la historia de la musicoterapia, que lo diferencial de nuestro trabajo es justamente tener un trabajo desde un proceso musicoterapéutico, que es algo único, tener la persona que hace la terapia, el musicoterapeuta, que es un profesional con una formación completamente distinta, y por supuesto, cómo se evalúa, se analiza y se interpreta la práctica de la musicoterapia. Entonces, estos puntos son importantes para que se tenga una comunicación mejor con otras disciplinas, porque por muchos años en la historia de Latinoamérica en musicoterapia hemos visto eso de pelear con otras disciplinas para mostrar que las cosas que son exclusivas del musicoterapeuta y que es diferente de las otras prácticas. Perfecto, eso es muy importante. Pero llegó a un punto que prácticamente ningún otro profesional podría trabajar con música y generar efectos terapéuticos desde la música, lo que es muy complicado. Entonces, el punto de sumar fuerzas con otras disciplinas para mostrar lo diferencial de nuestro trabajo es muy importante. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay muchas maneras, principalmente porque si uno va a hacer una búsqueda de interacción y colaboración con otras áreas, es importante decir, antes de todo, que eso no solamente en Latinoamérica pasa, pero también ahora en Estados Unidos, en Reino Unido, hablar de la importancia de la música para el ser humano. Ok, eso no es específico de la musicoterapia, no, pero nos ayuda a llegar en algunas personas de otros campos para que verifiquen la importancia de nuestro trabajo y principalmente decir de los efectos negativos de la música que también pueden existir y por eso la importancia que mismo con la colaboración con otros campos, que hay un diferencial de lo por qué tener el musicoterapeuta como un profesional diferenciado para este uso de la música desde una perspectiva terapéutica. Y claro, también la parte de investigación es fundamental, porque desde la investigación se puede mostrar exactamente qué hacemos en musicoterapia, cómo se puede colaborar con otras disciplinas y esto en un futuro muy, muy próximo puede generar cosas importantes como que la musicoterapia sea parte, por ejemplo, de los guidelines para intervenciones profesionales en campos de salud, de educación en diferentes países. Una estrategia usada por nosotros en Dinamarca fue para tener esta perspectiva de colaborar con otras áreas, fue específicamente trabajar o centralizar nuestros esfuerzos en una población, no que no trabajamos con otras, pero centralizar en una población que es la población de personas con demencia.
Y desde ahí empezamos a hablar de nuestro trabajo, buscar colaboraciones con otras áreas y desde ahí promocionar muchas acciones al respecto. Eso está impactando directamente no solo la profesión en el país, pero incluso la apertura de nuevas plazas de trabajo para musicoterapeutas. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, viene la última pregunta. Yo no quiero intervenir mucho, pero la verdad que me siento muy interesada. Me parece que están sonando cosas muy bonitas e interesantes para todos nosotros. Voy con la tercera pregunta. Considerando las diversas formaciones y especialidades, ¿qué innovaciones o cambios anticipan que sean importantes para el desarrollo futuro de la musicoterapia, especialmente en términos de integración profesional? Juanita. Yo creo que aquí retomo una de las cosas últimas que dijo Gustavo, que tiene que ver como con esta particularidad de la música como un elemento tan fundamental en la vida de todos. Que yo creo que eh, cada vez más eso se va poniendo como en el centro de la conversación de muchas profesiones, de muchas disciplinas y de muchos entornos, en donde ya tenemos los organismos multilaterales involucrados en estas conversaciones y diciendo necesitamos más investigación en esto, etcétera. Y eso yo pienso que ha diversificado mucho eh, o va a diversificar en un futuro la labor del musicoterapeuta, que creo que va a ampliar mucho los campos de trabajo del musicoterapeuta. Cuando ya empezamos a ver que la palabra bienestar empieza a estar también en el centro de la conversación de las personas, sobre todo con toda la crisis de salud mental que nos dejó de herencia la pandemia, pues realmente creo que lo que va a empezar a pasar es que el foco se va a poner mucho en el bienestar, no solamente de las que llamábamos, comillas, poblaciones, en el caso de la clínica, poblaciones clínicas, o en el caso de lo comunitario, digamos, poblaciones que por sus diversas vulnerabilidades pensábamos que o teníamos la concepción de que requerían un apoyo, sino para el público en general. Esto empieza a ser de un valor fundamental, ¿cierto? Cómo utilizo la música, dentro de mi vida cotidiana para fomentar mi bienestar. Entonces yo creo que eso empieza un poco como a cambiar un poco el panorama. Lo vemos que es algo que viene ya dinamizándose en algunos lugares y yo creo que algo que es fundamental, para mí por lo menos, yo no siento, de pronto estoy equivocada, pero yo no siento que en términos cronológicos yo sea vieja, ¿cierto? Pero cuando yo veo las generaciones de musicoterapeutas, pues sí me veo viejita porque pues claramente, por ejemplo, en Colombia el desarrollo, yo volví hace 20 años a empezar la práctica y claramente una persona que se gradúa hoy en día de musicoterapia pues tiene un bagaje muy distinto al que tuve yo, por ejemplo. Vienen de carreras que ya hoy en día, como yo les decía, como en Colombia es un posgrado, cada uno viene de carreras que también han cambiado sus currículos acorde a cómo ha cambiado el universo y el mundo, tanto en la salud como en la educación. Entonces, esto hace que digamos, esas formaciones previas que traen, le van a imprimir un nuevo carácter a lo que va a ser la musicoterapia que ellos van a estar desarrollando. Claramente también siento que en Latinoamérica hay un fortalecimiento muy grande de prácticas propias, ¿cierto? Y creo que eso va a generar nuevas formaciones y nuevas especialidades que van a generar cambios, creo yo, muy positivos dentro de la musicoterapia y que creo que además nos llaman un poco más a esa cohesión. Siento, por ejemplo, que habiendo vivido esos 20 años de transformación de la musicoterapia en Latinoamérica, es ver una mirada siempre externa, interna, ¿cierto? Eh, pero con un desbalance, digámoslo así, ¿cierto? Como siempre el referente era el externo y nosotros éramos como una especie de receptor
con algunas voces disonantes, pero me parece que era como el esquema, a un cambio en el balance en donde se le está dando una mayor prevalencia a lo que se genera en prácticas propias y a lo que de alguna manera se va fortaleciendo tanto en términos de formaciones como de especialidades. Entonces yo creo que ahí hay algo bien interesante que se va gestando, que me alegra un montón porque yo creo que toda profesión tiene que evolucionar y tiene que evolucionar al ritmo del mundo y al ritmo de sus propias realidades. Entonces a mí me entusiasma muchísimo eso. Yo eh, creo que he visto una transformación bonita y creo que lo que se viene en términos de integración profesional y de nuevos desarrollos para la musicoterapia como disciplina y profesión es bien importante. Muchas gracias, Juanita. Eugenia, te escuchamos. Muchas gracias otra vez. Sabias palabras de Juanita. Muchas gracias. Yo concuerdo con lo que dice Juanita. Creo que el mundo está en una transformación a veces dolorosa, intensa y difícil, pero también muy productiva. Yo, siendo mexicana, habiendo trabajado en México la mayor parte de mi trabajo clínico, pero viviendo en este momento en Estados Unidos, ha sido igual que Juanita, observar una transformación en el discurso de la musicoterapia, descentralizando el discurso de Estados Unidos, incluso de Europa, para abrirse realmente a otras perspectivas. Por supuesto, en este abrirse a otras perspectivas siempre se corre el riesgo de hacerlo por las razones equivocadas, por ejemplo, porque está de moda, porque me hace sentir bien, en vez de realmente, y hacerlo de manera superficial, en vez de realmente hacerlo de manera metódica, integrada, curiosa. Pero bueno, el riesgo existe, pero definitivamente veo un proceso de apertura a otros lenguajes, a otra literatura, a otro tipo de pensamiento que me parece complejo para los que ya estamos porque es tener que ponerse al corriente en muchas cosas y es difícil abarcarlo todo y eventualmente uno tiene que escoger un camino. El día solo tiene 24 horas y los que podemos trabajar no son 24 horas, entonces realmente es necesario ser humildes en que, bueno, yo esto es lo que puedo aprender y esto es lo que yo voy a contribuir, pero seguir en esa conversación constante. Hay dos cambios en particular que yo observo en los últimos, que será 5 años, que me parecen fundamentales y que van a, creo yo, están transformando cómo pensamos la musicoterapia. Uno de ellos es el empuje que se ha tenido a entender los mecanismos de acción de la musicoterapia en la investigación. No nada más si funciona, sino cómo funciona. Y ha habido una investigación fantástica en este sentido que ha traído a la mesa a muchas disciplinas, por ejemplo, a psicólogos de la música, a neurocientíficos, a obviamente musicoterapeutas, y se han tenido conversaciones muy interesantes que han abierto además el espacio para que se deriven recursos económicos para ese tipo de investigación que antes no sucedía cuando yo estaba estudiando, eso no sucedía. Y realmente es sumamente emocionante porque nos permite tener la esperanza de que vamos a tener mejores respuestas acerca de cómo y no nada más si la música funciona como una medio terapéutico. Esa es una transformación que creo que está sucediendo en varios países. Algunos tienen más liderazgo, también por la cuestión de recursos, pero es una conversación que creo que se está ampliando. Otra que yo veo que a mí personalmente me gusta mucho es el pensamiento de justicia social y también un pensamiento sistémico, donde estamos otra vez descentralizando la función del musicoterapeuta y la relación terapéutica hacia un individuo, hacia el cliente, usuario, beneficiario, como se le llame, ¿no? Y más a entender el sistema que genera una situación de patología o de necesidad especial o lo que sea, y empezar a atender a una familia como un sistema. Esta concepción sistémica familiar hace que el musicoterapeuta se mueva de su lugar de experto, se mueva de su lugar de terapeuta incluso para convertirse en un facilitador o terapeuta, pero con una función de apoyar a un sistema y no dar una solución a
intervención de arriba hacia abajo, sino un colaborador en un sistema que necesita ser modificado para que uno o varios elementos de ese sistema crezcan y se desarrollen. Entonces, esa transformación que de verdad lleva al cuestionamiento de los mecanismos de poder, de mecanismos de acción de la terapia, las relaciones pues de poder y jerarquía dentro de los sistemas, a mí me parece emocionante, difícil, es una conversación difícil, nos lleva como musicoterapeutas a cuestionar quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos, nuestras propias creencias, nuestras propias prejuicios acerca de muchas cosas, de qué es la discapacidad, de qué es la salud, de qué es la familia, y bueno, lleva a nuevos cuestionamientos. Esas dos, creo yo, son conversaciones que van más allá de un abordaje en particular y que están impactando en muchos abordajes, ¿no? Es también obviamente el trabajo en comunidad, trabajo comunitario, pero creo que eso se va a insertar un poco dentro de este trabajo de sistémico, ¿no? Yo creo que estas dos conversaciones se están nutriendo precisamente de esa apertura que se ha dado en la musicoterapia a través del mundo, porque algunas de estas conversaciones estaban muy localizadas, pero aisladas del resto de la conversación. Precisamente a partir de la apertura y a partir de esas conversaciones más allá de las fronteras, han salido estas discusiones que son complejas, difíciles a veces de entender, pero que son muy necesarias. Y que, como decía Juanita, las nuevas generaciones ya no tienen opción de hacer las cosas como nosotros las hicimos porque al principio, porque ya no existe el mundo que nosotros vivimos. Entonces, esa construcción hacia la música, no como una herramienta, sino como un elemento absolutamente esencial de la vida humana, también creo que va a transformar cómo entendemos la musicoterapia. Muchas gracias, Eugenia. Gustavo, Bueno, muchas gracias por las palabras, Juanita y Eugenia. Me quedo aquí pensando en muchos puntos para poder de alguna manera hacer mi contribución desde otras cosas, o sea, para sumar. Y aquí yo veo algunos puntos centrales en esta discusión. Primero, la cuestión de las formaciones en musicoterapia. Yo entiendo que hay algunos programas sí que están en la búsqueda de estar actualizados, de estar muy centrados en las discusiones actuales de la sociedad, de lo que pasa en el mundo, como Eugenia decía, que las transformaciones en los últimos años fueron muy fuertes. Lo que decía también Juanita, que, bueno, parece que somos todavía ya no. Por supuesto, trabajamos ya hace algunos años, pero no pasó tanto tiempo así, y ya existen tantos cambios. Y el primer punto es la cuestión de la formación. ¿Por qué? Porque el mundo está diferente y yo no veo de una forma muy clara una interacción y comunicación entre los programas de formación en musicoterapia. ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son los perfiles de estudiantes que tenemos hoy? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que cambiar? ¿Cuán actualizadas están nuestras referencias en términos de libros, artículos, publicaciones, vídeos que estamos enseñando? ¿Qué está pasando? Bueno, con los modelos, los abordajes, las orientaciones en musicoterapia. ¿Conocemos realmente las nuevas tendencias, lo que existe? Ese es un punto muy importante, o sea, pensar en las formaciones. Y cuando yo pienso en las formaciones, no solamente la formación de base de que va a dar el título de musicoterapeuta, pero también la parte de las formaciones para musicoterapeutas, o sea, formaciones avanzadas. Cómo es importante especializar los profesionales que van a trabajar en la práctica. Eso es muy importante porque es imposible garantizar que una formación básica va a brindar todo lo que es necesario para trabajar como musicoterapeuta. Entonces, es un punto fundamental que existan más formaciones avanzadas ya para musicoterapeutas y que, por supuesto, sean accesibles a la gente. Este es un punto importante.
Otra parte de la innovación no es exactamente de innovar, pero quizá el discurso es importante para innovar a que lo existe. Es un poco salir de este discurso colonial que tenemos nosotros en musicoterapia y estamos en la búsqueda de la decolonización de nuestra profesión, entender la importancia de lo que es criado en nuestras regiones, principalmente de promocionar los investigadores, promocionar las personas que están haciendo prácticas de musicoterapia en nuestra región y valorizar estos conocimientos. Eso creo que también es importante. Y algo también, como decía Eugenia, que creo que es una discusión central en términos de entender lo que realmente se pueden entender como innovación, todo lo que está involucrado en temas de justicia social, inclusión, equidad social, que es tan importante, valorización de todas las voces, creo que eso es algo importante. Y principalmente en la práctica de la musicoterapia, creo que una innovación en términos del discurso es justamente dar más voz al usuario del servicio, que no somos nosotros que decidimos todo lo que va a pasar en musicoterapia y que en este proceso también el usuario tiene un rol importante en la práctica de la musicoterapia. Y para mí también desde la parte de innovación que es tan importante para tener quizá nuestra disciplina de una manera mejor en términos de lo que hacemos, es mejorar la parte de diseminar y difundir lo que hacemos en musicoterapia. O sea, nosotros hacemos cosas muy interesantes, pero ¿cómo comunicamos esto? ¿Dónde estamos compartiendo estas informaciones? La información está llegando realmente en las personas que deberían saber de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, es importante sí, sí, que exista una inversión en términos de redes sociales, de publicidad. Necesitamos estar en podcasts, necesitamos estar en espacios que son ocupados por otras profesiones, pero que el musicoterapeuta debe estar ahí. Entonces, esta preocupación de difundir lo que estamos haciendo en diferentes medios de comunicación. Eso yo veo que algunos países ya hacen muy bien, otros todavía están empezando y creo que eso es importante que se puede entender de diferentes maneras. Y por fin, hablando de posibles innovaciones para la práctica musicoterapéutica, yo veo mucho eso de las innovaciones en términos de no trabajar solamente con papel para hacer informes, evaluaciones en musicoterapia, utilizar la tecnología o en la práctica específica o para organizar todo el trabajo del musicoterapeuta. Creo que eso es muy importante. Pero si yo tengo que elegir por lo menos una de todas esas cosas que yo Em, hablé hace un rato, por supuesto, la parte de la formación para mí es el corazón. Pensando incluso, ¿qué estamos haciendo nosotros para incentivar futuros musicoterapeutas a hacer sus formaciones? Tenemos buenas escuelas de música en nuestros países, estamos trabajando en la base desde los niños y de los adolescentes para que sean futuros musicoterapeutas. Creo que ese es un punto también muy importante para tener en cuenta. Bien, bueno, llegamos al final. Eh, Nada, simplemente la verdad que creo que siento que el propósito de la mesa está más que cumplido. No voy a reflexionar lo propio porque estoy como moderadora, pero sí es cierto que creo que si esto se replica, esta misma dinámica en términos de comunidad, creo que también se van a ir cumpliendo los objetivos, ¿no? Esta cuestión de poder comunicar, escuchar, respetar al otro, sumar a los aportes de cada uno, tomar los aportes del otro y poder compartir alguna otra
reflexión propia me parece que es muy importante. Simplemente me queda cerrar. No les pido si quieren tener alguna reflexión final con respecto a lo que estuvimos hablando. Siéntanse libres de poder hacerlo. No, yo creo que más que una reflexión, porque creo que en ese rol de moderadora también de alguna manera tienes una escucha diferente a la que tenemos nosotros, que al mismo tiempo vamos escuchando y pensando nuestros argumentos. Creo que sería súper interesante también escuchar como tu, no quiero decir postura, pero como que te, que te llevas o que te maquinaste durante esta conversación, porque creo que hay elementos muy diversos y muy interesante escuchar también tu punto de vista. Gracias, Por Juanita. supuesto que sí, por favor. Si pudieran estar en mi cabeza en este momento ah, porque cada cosa que iban diciendo es como que uno va, ¿no? Pensando en su país, pensando en Latinoamérica, pensando en el mundo, se aparecen pacientes, se aparecen situaciones, se aparecen, bueno, realmente, pero sí habían palabras que resonaban y se repetían y que me parece que sería lindo, y díganme ustedes si están de acuerdo, pero lo que es la comunicación efectiva, eficiente, eficaz y contundente. Eso creo que es uno de los pilares que tenemos que, todos de alguna manera u otra tocaron eso, ese concepto y profundizaron con respecto a eso. En cuanto como a la actitud, ¿no? La visión que tenemos que tener cada uno de nosotros pensando en lo individual, en cada país y en la comunidad, en las regiones y haciéndolo cada vez más. Después el término que me parece que también fue interesante es la frontera, que lo dijo Gustavo, pero también Eugenia y Juanita lo venían como transitando también en esta cuestión de poder hablar desde la especificidad y dar a conocer los límites que realmente tenemos como musicoterapeutas, pudiendo dar a intercambiar la potencialidad y la mirada del musicoterapeuta desde su quehacer, sin comunicando, intercambiando, desde un lugar de respeto y de intercambio neto. Yo creo que cuando uno trabaja en interdisciplina, y sé que todos nosotros lo hicimos, la comunicación es lo más importante. Y la comunicación paralela, todos desde la mirada, desde la especificidad y nutriendo al otro, poniendo al paciente o a la comunidad como centro. Creo que eso tiene que ver un poquito con lo que nos toca, ¿no? Y lo que nos apasiona también. No mucho más que eso, porque seguiría infinitamente y la verdad que fue para mí riquísimo, riquísimo. Era un desafío importante y realmente me llevó muchísimas cosas. Muchas gracias, de verdad, a los tres. Gracias a ti, Lorena. Bien. Gracias, Lorena. Gracias, Gustavo y Eugenia. Yo sí quería de pronto, también tomando lo que tú decías y a lo que ahorita que miré la pantalla y nos vi así como en los recuadritos y que como que me abrió esta idea, es que también entender que Eugenia, Juanita y Gustavo, pues además tienen unos puntos de vista particulares en función también de su histórico, ¿no? De quiénes somos nosotros, dónde nos formamos, etcétera, en donde cada uno de nosotros además tiene la particularidad, nosotros tres, de que hemos tenido práctica y formación en países diversos, ¿cierto? Entonces, creo que esa es una particularidad de este panel y que por eso mismo también seguramente habrá voces
diferentes o con elementos diferentes para aportar en personas de todo el continente y de nuestros países que tienen una experiencia distinta, ¿no? Porque cuando nos vi aquí dije, y hablando como de las comunalidades que hablaba Gustavo, es como, eso es algo que tenemos en común los tres. Entonces creo que eso también, de alguna manera, voy a utilizar la palabra sesgo, sesga nuestra perspectiva eh, y por supuesto, sobre este tema habrá muchísimas posturas y muchísimas perspectivas. Y lo que me parece interesante es que este tipo de conversaciones las repliquemos y las sostengamos en una diversidad de niveles porque esos límites y esas fronteras van a ser muy distintos acorde a como todo ese bagaje y esa historia que cada uno de nosotros tiene. Y, y creo que son todas posturas supremamente valiosas. Sí, de Muy verdad yo bien. agradezco mucho a todos, a todos ustedes por esta fantástica conversación y diálogo. Y muy contento de poder escuchar también tus reflexiones, Lorena, porque creo que es importante que la persona que está como mediadora pueda por lo menos expresar qué piensa de todo eso, y creo que fue muy lindo. Y lo importante que decía Juanita de eso, porque nosotros estamos atravesados por nuestras propias historias, por nuestras propias experiencias. Y por supuesto, estamos implicados en nuestras propias realidades. Entonces, saber que hablamos desde un punto de vista, eso es fundamental para que la gente también pueda entender nuestras limitaciones cuando hablamos de diferentes temas. Por supuesto, las personas no tienen que estar de acuerdo con lo que estamos hablando porque, claro, estamos hablando desde diferentes momentos de nuestras experiencias y cómo pensamos en el día de hoy. Quizá mañana vamos a dar otras respuestas. Entonces, también entender la importancia de este momento único y, como decía Juanita, que tengamos otros momentos y otros diálogos como este. Muy bien. Bueno, voy a dar final a este conversatorio hermoso. Agradecemos a nuestros panelistas por sus valiosos aportes y contribuciones. Muchas gracias a los tres. Y a todos los participantes que van a escuchar este conversatorio. Esperamos que esta mesa redonda haya sido enriquecedora y que continúe impulsando la integración y colaboración de nuestra comunidad. Gracias por asistir y les deseamos un mejor en sus futuros proyectos. Muchas gracias a todos.